Ahora nos vamos a España para conversar con María Calvo, profesora universitaria católica y especialista en ideología de género, que nos comentará más a profundidad sobre el borrador de la Ley para la Igualdad Plena y Efectiva de las Personas Trans, elaborado por el Ministerio de Igualdad del Gobierno de España, que prevé permitir el cambio de sexo sin que exista un informe médico y sin necesidad de ningún tipo de prueba médica o psicológica a la persona que lo solicita. María, bienvenida a EWTN Noticias. Hola a todos, es un placer. Cuéntanos, María, ¿cuáles son las principales modificaciones que implementa esta ley trans? Bueno, esta ley trans es una ley estatal que sería aplicable a todo el ámbito nacional del Estado español y, sin embargo, las novedades son muy relativas porque, como sabéis, España está descentralizada territorialmente, dividida en 17 comunidades autónomas y ya prácticamente todas las comunidades autónomas tienen su propia ley trans, de manera que las novedades son mínimas, lo único que se aplicaría en todo el ámbito nacional. Y el principal elemento que introduce la ley es el de identidad sentida como único requisito para cambiar de sexo. ¿Podría explicar este concepto? Sí, bueno, los ideólogos de género consideran que el sexo no es constitutivo de la persona, niegan el fundamento antropológico esencial del ser humano, que es la alteridad sexual, sino consideran que niños y niñas nacen como hojas en blanco, nacen neutros sexualmente, que no hay ninguna diferencia biológica, sencillamente las diferencias exteriores, fisiológicas o externas o físicas, de manera que todo lo que tenga que ver con identidad sexual, con orientación sexual, queda al libre albedrío, a la libertad, a la voluntad y basado sencillamente y simplemente en sentimientos, deseos y emociones. Otro punto especialmente dañino de esta ley es el que afecta a los menores, que quedan desprotegidos frente a quien pretenda manipularlos para usarlos como herramienta para promover la ideología queer. ¿De qué manera quedan desprotegidos los menores? Los menores quedan desprotegidos absolutamente, porque el Estado y la administración pública que promueve esta ideología se ha sumergido en las escuelas, pero también se ha sumergido en las familias. De manera que los padres, por ejemplo, no pueden oponerse a un cambio de sexo de un hijo que sea mayor de 16 años y tampoco pueden oponerse a un cambio de sexo de un hijo que sea menor de 12 años si éste tiene el respaldo judicial. De manera que estamos en una situación en la que menores que no pueden beber, no pueden fumar, no pueden votar, no pueden conducir, no pueden tomar ni una aspirina en el colegio sin permiso paterno-materno, sin embargo, pueden cambiarse de sexo de la noche a la mañana sin la aquiescencia de sus padres. María, si la ley trans, tal y como está en el borrador, sale adelante, ¿qué cambiará en la sociedad española? La sociedad española cambiaría sus raíces, evidentemente, como cambiaría las raíces de toda la civilización occidental. En los países europeos basamos nuestra tradición jurídico-filosófica en la razón, principalmente, desde Platón, Aristóteles, Kant, Descartes, y, sin embargo, esto supone eliminar nuestras raíces, nuestra civilización de un plumazo, porque es eliminar absolutamente la razón. Nos basaríamos solamente en deseos, sentimientos y emociones, de manera que, evidentemente, las emociones pueden ser muy nobles, pero las emociones pueden ser también muy perversas. Cambiaría la sociedad, nos estaríamos llevando por delante los cimientos de la civilización occidental, porque para estas leyes, además, la libertad consiste en dar rienda suelta a los impulsos más básicos de la sexualidad humana y esto supondría situarnos en una situación precivilizatoria, supongamos. Finalmente, María, ¿crees que saldrá adelante esta ley? Bueno, todo es posible, ¿no? Es posible. Ha salido adelante en comunidades autónomas, ya os comento. Es decir, estas leyes están aprobadas en comunidades autónomas. Incluso hay algunas comunidades autónomas que consideran que si el niño es pequeño y no se puede pronunciar al respecto, si considera el consejo escolar y los psicólogos de colegio que tiene otra orientación sexual o que pertenece al sexo contrario, ellos mismos adoptan la iniciativa, incluso con la oposición de los padres, ¿no? Tenemos leyes autonómicas que consideran que cuando un padre se oponga, ese padre estará ejerciendo cierta violencia familiar, se le puede incluso quitar la patria potestad, de manera que, bueno, en fin, ya ha sido aprobada. Dice, ¿será aprobada esta ley? Bueno, pues han sido aprobadas en comunidades autónomas leyes muy parecidas y no iguales a esta. María Calvo, gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Gracias a vosotros.